Teoría de conjuntos. Vamos a estudiar primero las características o definiciones básicas de lo que es conjuntos numéricos. Para empezar, ¿qué es un conjunto? Es un concepto primario, no se puede definir. Sin embargo, como idea intuitiva, se concibe como la reunión, agrupación o colección de elementos bien definidos. Esta parte tenemos que tener muy clara, bien definidos, que tienen una propiedad en común. Por ejemplo, los meses del año. ¿A qué conjunto se refiere este? Al conjunto de los meses, que estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, etcétera, hasta llegar a diciembre. En este es la característica común, que son precisamente los meses del año. O sea, son características bien definidas. Otros tipos de conjuntos, podríamos tener el conjunto de los insectos, es un conjunto bastante amplio, donde abarcaríamos a todos los insectos que existen. También podemos tener conjuntos un poco más limitados, por ejemplo, el conjunto de estudiantes. Si decimos el conjunto de estudiantes, es un conjunto bastante amplio, pero si definimos qué es el conjunto de estudiantes, ahora definimos que son estudiantes del, del colegio técnico profesional, pongámosle Carazo. Entonces estaríamos hablando de todos los estudiantes que son del Colegio Técnico Carazo. Pero también podríamos definir otras características. Podemos decir también que sean estudiantes mayores a 17 años. Entonces, cada vez esas características nos los van limitando, pero son las características en común que van a tener los elementos de este conjunto. Un conjunto, repito, sería entonces la aglomeración de una serie de elementos que tengan características en común. Eso es muy importante cuando hablamos de conjuntos. Ahora, otro tipo de conjunto, un conjunto sencillo, podemos hablar de el conjunto de los equipos de fútbol de Costa Rica. Entonces ahí podemos hablar de la Liga, de Saprissa, Heredia, Cartago. Bueno, conjuntos de equipos de fútbol de Costa Rica de primera división. Pérez Celedón, y ahí podemos seguir con los restos de equipos. Esa sería la característica en común. Ahora, ¿qué es un elemento? Es cada uno de los objetos que forman parte del conjunto. Por ejemplo, el conjunto de equipos de primera división del fútbol de Costa Rica, Saprissa es un elemento, Cartago es un elemento, Pérez Celedón es un elemento, la Liga es otro elemento. ¿Qué les puedo decir? San Carlos es otro elemento. Todos los todas las partes que forman el conjunto son elementos de ese conjunto. Por ejemplo, también con el caso de los meses del año, tenemos a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, etcétera. Cada uno de ellos es un elemento del conjunto. Entonces, cuando hablamos, citen un elemento del conjunto de los meses del año, marzo, es por ejemplo un elemento de ese conjunto. Y cualquiera de los meses sería un elemento del conjunto los meses del año. ¿Qué es la cardinalidad de un conjunto? Corresponde a la cantidad de elementos que posee un conjunto. Se representa mediante un número natural, o sea, los podemos contar. La cardinalidad, por ejemplo, el conjunto de los meses del año corresponde a 12. ¿Por qué? Porque son 12 meses. La cardinalidad del conjunto de los equipos de fútbol de Primera División de Costa Rica, si no me equivoco, también sería de 12. La cardinalidad simplemente representa la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Pero si preguntáramos, por ejemplo, cuál es la cardinalidad del conjunto de números enteros o números positivos, o los números que usamos para contar, para hacerlo más sencillo, como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿cuántos números hay? En ese caso nuestra cardinalidad sería infinita, porque hay infinita cantidad de números. La cardinalidad básicamente va a ser la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Por eso hablamos a veces que hay conjuntos que son finitos e infinitos. Finito es cuando sabemos cuántos hay. Infinito es que la cantidad ya supera lo infinito, valga la redundancia. O sea, son muchos, no los podemos contar.
¿Qué es un diagrama de Euler? Es una representación gráfica mediante óvalos, círculos u otras formas geométricas que representan conjuntos. Por ejemplo, esto sería el óvalo o el círculo que representará un diagrama de Euler. En este conjunto voy a poner, por ejemplo, gatos, voy a poner animales, gatos, perros, pericos, tortugas, y ahí puedo seguir. Aquí en este conjunto, ¿cuál sería la característica en común? Que son animales mascotas. Entonces, esto es un diagrama de Euler. También se le conoce como diagramas de Venn. Y como diagramas de Venn se escribe de esta manera. Diagrama de Venn o diagrama de Euler. Como ya les había mencionado, que es un conjunto finito. Es un conjunto que posee cardinalidad, es decir, es un conjunto en el que podemos determinar la cantidad total de elementos que lo forman, o sea, sabemos cuántos hay. Ejemplo, el número de los meses del año es un conjunto finito, porque tiene cardinalidad, o sea, sabemos que son 12 meses, sabemos cuántos hay. Pero contrario está el conjunto infinito. Es un conjunto al que no se le puede establecer su cardinalidad. O sea, no podemos decir exactamente cuántos hay. El ejemplo de los números pares. Este es un caso, por ejemplo, tenemos el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, 16 y podemos continuar. ¿Cuánto? Infinitamente. O sea, no podríamos parar de contar números pares, entonces no sabríamos cuántos hay. Por eso, en este caso, podemos decir que no se puede establecer una cardinalidad porque no podemos decir cuántos hay con exactitud, porque son infinitos. Entonces, ese caso es como nosotros conocemos como un conjunto infinito. ¿Qué es el conjunto vacío? Es el conjunto que no tiene elementos. Se puede representar con dos notaciones, como entre dos llaves o como un círculo con una rayita que lo atraviesa. Cualquiera de las dos notaciones. No es correcto, porque es un error común, hacer esto. Esto no se hace. La notación de conjunto infinito o son las dos llaves que representan conjuntos, pero al no poner nada decimos que es un conjunto vacío, o el círculo atravesadito, que significa también conjunto vacío. ¿Ok? Los conjuntos vacíos también tengamos claro, como dice, son conjuntos que no tienen elementos. Por ejemplo, un número decimal de los que usamos para contar. De ahí, del 1, el 2, el 3, el 4, etcétera. Ahí no hay ningún número que tenga decimales. Entonces ese conjunto va a ser un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no tenemos elementos ahí. Los conjuntos vacíos, repito, son aquellos que no tienen ningún elemento. Por ejemplo, ustedes como estudiantes han escuchado en las ecuaciones cuya solución es vacía, que no tiene solución. Por ejemplo, para citarles un ejemplo, 2 dividido entre x igual a 0. 2 dividido entre qué número daría 0. Eso no tiene solución, porque ustedes saben que para que dé 0, 2 con algo tendría que estar operado con 0, pero yo no puedo dividir entre 0. Entonces no existe ese número. Entonces decimos que esta solución de este conjunto es un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no hay un elemento que cumpla la característica que nos están solicitando. Lo que tenemos que tener claro es, conjunto vacío es del conjunto que no tiene elementos. ¿Qué es un conjunto universo? Es el conjunto al cual pertenecen todos los elementos con los cuales se está analizando en una situación particular. Ejemplo, el conjunto de los números naturales. El conjunto de números naturales podemos definirlo como el universo. Entonces ahí estaríamos hablando, si decimos el universo es el conjunto de los números naturales, estamos hablando del 0, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, hasta infinito. Todos esos serían nuestro conjunto o universo. Para un ejemplo tal vez más sencillo, en el caso del colegio, ¿quién sería el universo en caso de estudiantes? En este caso estamos hablando el universo, en este caso llamémosle U, sería el conjunto de todos los estudiantes. De todos, es absolutamente todos los estudiantes. En ese caso es el conjunto universo. Y
partes de ese conjunto serían las diferentes secciones, pero el universo serían todos los estudiantes. ¿Qué es la notación de conjunto por extensión? Por extensión, tengámoslo claro de esta manera, que es otra forma de hacerlo, es la lista. Es escribir la lista de los elementos que pertenecen a ese conjunto. Por ejemplo, cuando se escribe uno a uno todos los elementos entre dos llaves. Es indiferente el orden en que se escriban los elementos de un conjunto. Esa parte es importante. Un conjunto, yo puedo escribir el conjunto del 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Es el conjunto de los números del 1 al 5 naturales. Pero ese conjunto yo también puedo escribirlo como 2, 3, 5, 1, 4. No deja de ser el mismo conjunto. ¿Por qué? Porque tiene los mismos elementos. No necesariamente tenemos que escribirlos en orden. Pero la notación por extensión, lo que tiene que quedar claro es que es la lista de todos los elementos que están en ese conjunto. Es como hacer el listado de todos ellos. Por ejemplo, si pidiéramos por extensión los elementos del conjunto de estudiantes del colegio, tendríamos que escribir uno a uno el nombre de todos los estudiantes. Paulina Navarro, Jeremy Quesada, etcétera. Tendríamos que escribir absolutamente todos los estudiantes, porque esa sería la notación por extensión. Es básicamente escribir la lista. ¿Qué es la notación de un conjunto por comprensión? Bueno, cuando se anota una característica común de todos los elementos entre dos llaves. Básicamente al inicio yo hablé sobre una notación de ese tipo. Ya la borré. Pero era básicamente esto. Cuando ustedes escriben un conjunto, ponen aquí un conjunto, por ejemplo aquí ponen X, pero digamos que X, en lugar de X hablemos de personas. Entonces vamos a hablar de un conjunto de personas, pero vamos a escribir las características en común que tienen esas personas. Esas personas van a ser personas empleadas. Bueno, hagámoslo un poquito la limitación un poquito más fina, porque imagínense la cantidad de personas que son empleadas, son muchas. Hablemos de personas que pertenecen a Costa Rica. Ya lo limitamos. Son personas de Costa Rica, pero son muchas personas en Costa Rica, entonces vamos a limitar un poco más. Van a ser personas mayores a 50 años. Ya son mucho menos. Vamos a hablar también que sean personas, ¿qué podemos decir? Que son de Cartago. Ya lo limitamos bastante. Podemos decir también que sean personas que trabajen en construcción. O en servicios, para pongámoslo más, un poquito más amplio, en servicios, como atención, etcétera. O sea, este conjunto ya serían personas de Costa Rica, pero deben cumplir todas estas características. Eso es lo que se llama notación por comprensión, donde tenemos un tipo de elemento en ese conjunto, pero deben cumplir una serie de características en común. ¿Cuáles características deben tener las personas aquí de Costa Rica? Que sean mayores de 50, que sean de Cartago, que trabajen en servicios. Básicamente, cuando hablamos de notación por comprensión, necesitamos el tipo de elemento que va a tener ese conjunto, pero todas las características que tienen ellas en común, que van a tener ellas en común. ¿Ok? Entonces eso sería lo que nosotros conocemos por una notación por comprensión.